Si no, estamos en problema. ¿Alguien se anima a decir qué respuesta es? Si tenemos 3 resistencias, una de 10, una de 20 y una de 30, en serie. Serie es una conectada atrás de otra. La corriente pasa por todas, es la misma. Y ahí, ¿me están Se escuchando? suma. Hola. Sí, sí. Ah, sí. ¿Y Se cuál es suma. claro, cuál es la resistencia total? ¿Cuál es la respuesta? 60, ¿no? Pues 60. se suma. ¿no? Claro, por Sí, ejemplo, sí. no lo estoy compartiendo, pero igual no había mucho que compartir. ¿No es la suma de todas? Sí, es Claro, la suma. Sí, sí. exacto. Y el 22 era, por eso yo pensaba que ya este era el 1, el que vimos en clase hace 2 semanas, y en clase vimos todos los verdaderos y falsos hasta acá, no habíamos llegado a la resolución, pero esto igual ya lo vimos en clase, por ahí podríamos un poco más los mixtos, pero por ejemplo, esto habría que dibujarlo. ¿Vos, Javier, tenés pizarrón? Sí, sí. No sé si Entonces, me vos, están ¿cuál viendo. era tu idea? ¿Era empezar ya directamente seguir con diodos? Porque también hice Sí, 2 trabajos sí, sí. prácticos Sí, sí, vamos a seguir de con Dios. diodos. Sí, señor. Si querés, directamente ya pasamos a eso. Los trabajos prácticos están y era para que ustedes digan, no entiendo esto, no entiendo por qué la lámpara de menos potencia puede dar más luz que la que tiene más potencia si están conectadas en serie. Y entender que, bueno, si están en paralelo, como están en nuestra casa, una lámpara de 100 watts va a dar más que una de 20, porque están en paralelo. A todas les llega la misma tensión. Y cada una va a tomar la corriente que quiera, entonces va a desarrollar más potencia, porque la potencia es el producto entre la tensión y la corriente. Pero bueno, no sé si no los hicieron los trabajos, y eran fácil, no era, el primero eran 30 afirmaciones, pero el segundo era nada, eran 2, había uno de una sola, en una red de 4 resistencias. Pues Javier medio se asustó y me dijo, no, ¿cuántos trabajos le diste? Un montón le diste, ¿cómo le vas a dar 6? No, pero uno tenía una red de resistencias, para entender que eso era una malla de resistencia y que calculen la tensión en cada resistencia. Había uno que eran dos, el de la lámpara y de seguridad, que agregué algo que está en los apuntes, pero la fórmula simplificada de cómo calcular la sección de un cable. Y en el mismo trabajo práctico, lo que aclaro es que hay normas, igual se tienen que guiar por las normas eléctricas, a pesar de que les dé un valor, hay normas eléctricas que siempre piden un poquito más, y el último era, no sé, ahora lo veo, pero el último era el TP6, también era de nuevo un multiple choice, o sea, bastante fácil. Este era re fácil, porque era todo teórico. Y no sé, nadie lo hizo. Y después la unidad 2, no sé, A muy mí me raro. costó un poco el que era en T. Era meterse a tierra. Bien, Ese sí me costó un poco. está bien. Unidad 1. Bueno, vamos a la unidad 1. Esperen que redes y lo comparto. ¿Estoy compartiendo yo? No, está compartiendo Javier, ¿no? No, yo. No, no, Yo estás estoy, compartiendo vos. estoy Sí, sí. compartiendo. Bueno, te mostré las resoluciones. En el 1, que era el conductor, ¿te acordás? Era ¿no? El TP3. Sí, sí, era, a ver. No, no era. No era. No, no, Este era era en el que estábamos recién. en el que estábamos recién. Bueno, voy para el 3. TP, seguridad, caída. En el último, el 6, era, tal Ah, vez en no, no, eso. no. No, perdón, perdón, perdón. Era en el TP1, pero bueno, no importa, ya está, deja, deja. ¿Sí? Deja porque ya. Sí, Está bien, después sí, sí, no lo pasa vemos. nada. Sí, sí, sí. Bien. ¿Querés, Javier, adelantar un poquito? Sí, dale, arrancamos. Dale, 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 perdón. No, qué perro. Tranquilo. Yo me conecté, sí, bastante más temprano, pero ¿Me ven bueno, ahí? ¿Están viendo ahí? sí, se ve bien. Sí, sí. Bueno, ¿cómo están? Arrancamos. 30 de abril 2026, clase 4. 24, digamos.
Bueno, lo que vamos a ver hoy es diodos, punto ya habíamos visto. Vamos a aprender a conectarlos y a no quemarlos, ¿no? Y calcular de qué manera podemos hacer un ejercicio de calcular la corriente eléctrica que va a pasar a través de él y que no se queme. Tengan este dato siempre en mente, que son 20 miliamperes para los LEDs, ¿sí? Ya sean de colores, los comunes o los RGB. ¿Okay? Siempre tengamos este parámetro en cuenta. La corriente, vamos a poner la I del LED, tiene que ser menor o igual de 20 mA. ¿Ok? Este es el máximo. Entonces nos vamos a siempre a trabajar con valores máximos de ahí para abajo, ¿no? Y empezar a ponderar qué sería lo que me hace que no se queme, ¿no? Entonces, si la corriente tiene que ser menor que eso, bueno, entonces la resistencia que le voy a poner, si me da un valor que no es justo el que yo necesito, bueno, le pondré una resistencia mayor para que la corriente por las dudas nunca supere los 20 mA. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener una fuente de tensión que puede ser una batería de 9 volts, que si le conectamos un diodo LED, así como así, lo hacemos pelota, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es ponerle una resistencia limitadora. ¿De cuánto va a ser esa resistencia limitadora? Bueno, tan sencillo como lo siguiente. Este LED va a tener, según la tabla, o el color, o la potencia que maneje, etcétera, etcétera, un rango de tensiones que pueden ser desde 1,2 volt hasta 2,4 volt, ¿no? Los diodos comunes, que no son luminosos, recuerden que tienen, la B de LED común es de 0,7 voltios, ¿sí? Pero para los LEDs, recuerden que la D era de diodo, ¿no? Diodo emisor de luz, va a haber una variación entre más o menos 1,2 y 2,4 voltios, ¿ok? Entonces, Depende mucho, perdón, sí, claro. del color. Rojo de 1,8 a 2,2, naranja de 2 a 2,4, amarillo de 2,1 a 2,5, verde. Ahora está el cuadrito igual en el apunte de LEDs, en el PDF de LEDs. Y el que más tiene es el ultravioleta, que llega a una tensión de juntura de hasta 4 voltios. Claro, sí, el ultravioleta. Bueno, también es un LED, buenísimo. Bueno, entonces nosotros tenemos siempre el cuadrito este, lo voy a poner de la forma que a ustedes les gusta, ¿sí? Que es la ley de Ohm, ¿sí? La bendita ley de Ohm que me dice que la tensión es igual al producto de la corriente por la resistencia. Y entonces siempre nos falta un dato. Esto es una ecuación con una sola incógnita. Tenemos 9 volt. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser a la tensión por la resistencia, la corriente que circula por la resistencia, más la tensión en el diodo. ¿Sí o no? La suma de las dos tiene que dar la fuente. Y si esto lo paso por este otro lado, ¿sí? Como negativo, supongo, esto me da 0. Ahí digo la primera ley de Kirchhoff. La suma algebraica de todo es nula. ¿Sí? Eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff, que no es ni más ni menos que decir que todas las caídas de tensión de un circuito cerrado, es decir, empiezo en un punto y termino en ese mismo, todas las que caen ahí no pueden ser mayores a la fuente. ¿Y entonces qué es una caída de tensión? Bueno, es el producto de I por R. La tensión en la resistencia más la tensión en el diodo me tiene que dar 9 volt. Y entonces yo acá tengo todos los valores excepto la resistencia. ¿Por qué? Porque sé que estos son 20 mA por R, más supongamos que es una tensión de 1,2. 1,2 volts. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, tan simple como 9 volt menos 1. ¿Se lee ahí abajo? ¿Sí, no? Sí, se está viendo todavía, si no queda mucho. 1,2 volt. Tampoco me queda mucho pizarrón, tranquilo. Y esto va a ser, bueno, todo esto
dividido 20 miliamperes, ¿sí? Me va a dar la resistencia, que va a estar en kiloohms. ¿Por qué va a estar en kiloohms? Porque acá hay miliamperes y acá hay voltios, ¿sí? Entonces hago 9 menos 1,2 dividido 20 7,8. miliamperes. ¿Cuánto es? Dividido 7,8 20. dividido Dividido 20 directamente. 20. Claro, y eso... tengo un teléfono, no lo tengo con la calculadora, denme un segundo. ¿Sí? ¿Alguno lo hizo? Sí, yo lo hice, pero a ver si alguien 9 dice. menos 1,2. No veo. ¿Lo ves? No veo. Ah, 9 menos 1,2. 7,8 dividido 20. 0,39. Bueno, entonces la resistencia me va a dar, la resistencia me dio 0,39 kilo ohms, que es lo mismo que decir 390 ohms. ¿Ok? Entonces acá yo le pongo una resistencia de 390 al menos de 390, ¿sí? La mínima que le voy a poner es 390, eso Y si tengan suben la bien. resistencia, ¿qué va a pasar con la luz del LED? Directamente pregunto. Si ponen una de 500 ohm, la luz del LED, ¿qué va a pasar? Baja la luz. Claro, porque baja la Baja. corriente. Exacto. Si yo subo la resistencia, baja la corriente. Entonces, este es el límite, ¿eh? 390. Si yo voy a comprar y me dicen, no, tengo de 380 o de 400, ¿cuál elegirían? 400. Claro, para asegurarte de que la corriente va a ser menor o igual a 20 miliamperes. Claro. Excelente. ¿Sí? Porque No muchas terminé, veces... Sí, decime. sí, no terminé de entender por qué sumaste el voltaje del diodo en la cuenta. Bueno, porque esto es la ley de Ohm. La ley de Kirchhoff, perdón, es la suma de las caídas de tensión. La suma de esta caída de tensión más la caída de tensión acá tiene que dar igual a la batería. Y entonces digo, la batería es igual a las caídas de tensión en el diodo, en la resistencia, BR más BD, más la tensión. O sea, la tensión que cae acá más la tensión que cae acá es la fuente. ¿Ok? Ah, ok. Esta tensión la tengo porque es un dato que me lo da la tabla del componente. Y esta la voy a calcular en función a la corriente que ya la pongo como premisa, que es 20 miliamperes. ¿Bien? ¿Querés que lo muestre rápidamente en el Tinker? Vale. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, ahí tenemos ya el Tinker, la batería 9 volt y un LED. ¿Qué pasa si yo directamente conecto un cablecito? Supongamos, no pensemos en la resistencia todavía, pero ¿cómo tiene que estar polarizado un LED para que encienda? ¿A qué tengo que mandarle al ánodo y al cátodo? Al ánodo, ¿se acuerdan cuál era el terminal que era el ánodo del LED? El positivo. El que te marca el Tinker, pero el ánodo es el positivo. ¿Se acuerdan cómo había que polarizar un diodo para que conduzca? En directa. Sí, va ¿No? polarizado, ¿no? Claro, pero sí, ¿cómo lo polarizan? Para que conduzca el diodo. En directa. El positivo al ánodo, el negativo al cátodo. Si no, se comporta, no es como un interruptor ideal porque tiene una tensión de juntura. Tenés que pasar la tensión de juntura para que conduzca. El LED cuando conduce emite luz. Si vos lo polarizás inversamente no conduce, entonces no emite luz. Habíamos dicho recién No, que ¿puedo estaba. borrar? Ah, estás compartiendo. ¿Sí? Sí, voy Sí, sí. a ir borrando. Y si yo lo polarizo en directa y no le pongo la resistencia y conecto este LED a la batería de 9 volt, ¿qué va a pasar? También por lo que le dan reflejo de porque no tiene muchos viajes. Y para hacer una No le vía puse fría, resistencia. Se quema. yo tengo Claro, muchos viajes. ahí, y explota. Que recibe Explota mucha porque te dice que la corriente máxima es de 20 mA.
Entonces acá entra la resistencia. ¿Y la resistencia dónde la vamos a poner? ¿En el cable positivo o en el negativo? ¿Es igual, negativo o positivo? ¿Dónde la puedo poner la resistencia? Digan ustedes. Yo pongo donde ustedes digan la resistencia. En positivo. Positivo. Me parece que se podía cualquiera de las dos. pero no estoy Claro, segura. eso está en serie la resistencia. Va a regular la Muy corriente este acá, este acá, este acá. Es lo mismo. Eso es por comodidad. Exactamente, en cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, conectamos la resistencia. Te tira una de un K. Nosotros vamos a hacer como que... Y ahora te tira una de un K. La prendió, pero no estamos calculando la resistencia. Nosotros queremos calcularla. Vamos a ver qué corriente está consumiendo el LED con 1K. Podríamos también... no sabemos la caída de tensión de la juntura, lo podemos medir. ¿Cómo la medimos? Ponemos un voltímetro, lo conectamos un cablecito al positivo y el otro al negativo y nos dice la tensión de 2 volts. Está bien, es de 2 volts. ¿Entendieron lo que hice ahí? Conecté simplemente lo conecté al revés, miren. ¿Ven que me da negativo? Me equivoqué y lo conecté al revés. Tengo que el positivo al positivo y el negativo al negativo. Y ahí me da, estoy midiendo la caída de tensión en el LED, que se da justamente por esa de resistencia no lineal de juntura que tiene. Hay una caída de tensión de 1 volt de 25. Yo puse esto, pero nosotros queríamos que circule 20 mA, exactamente. Con la de 1K, ¿va a circular más o menos corriente que con la de 390 ohms? Menos corriente. Claro, más resistencia, menos corriente, es inversamente proporcional. Y entonces nosotros acá ahora vamos a medir con un amperímetro. Recuerden que el amperímetro se pone en serie porque tiene muy baja resistencia y el voltímetro en paralelo porque tiene muy alta. Si yo acá pusiera un amperímetro se apaga el LED porque estoy haciendo un corto. Y si pusiera un amperímetro para medir la corriente total de la batería la pongo en corto también. No es una maniobra que esté bien. Bueno, a ver, ahí pusimos voltímetro, tenemos que ponerle amperímetro. 7,4 mA. Este LED todavía nos deja mandarle 20 mA. Entonces vamos a calcular, como calculó Javier, sabemos que acá caen 2 volts. Vamos a redondear en 2 volts. Si acá caen 2 volts, acá tienen que caer 7 volts. Porque 2 más 7 es 9. Ni más ni menos. Y sabemos que queremos 20 mA. Entonces la resistencia es igual a la caída de tensión que tenemos que tener acá, son 7 volts, sobre la corriente. Y eso es otra forma de hacerlo, es más matemático, como lo hizo Javier, es más matemático, y bueno, la resistencia es igual a los 9 volts sobre los 0.02 amperes o 20 mA. Yo lo hice directamente. A mí me da 450 ohms. Ahora acá le ponemos 450 ohms. Vamos a llevar a 450 ohms. O sea, las dos formas, y supongo que por ahí hay las más formas. Lo llevamos a 15,4. ¿Por qué será eso, Javier? ¿Qué cosa, Dani? Perdón, no te escuché. Claro. No, que yo le calculé. Si acá caen 2 volts, acá caen 7 volts. Si quiero que circulen 20 mA, esta resistencia es igual al cociente entre 7 volts y 20 mA. Hice la cuenta, vamos de nuevo, porque por ahí hice 9 volts, me equivoqué, nadie se dio cuenta. 7 volts dividido 0.02 y me da 350 ohms. Ahora cuando esta la llevo, me había dado 450, ¿por qué? Porque le había puesto 9 volts, no 7 volts. Ahora me dio, ¿cuánto me había dado el cálculo? 350. 150 y nos tiene que dar mucho más cerca de 19,7 mA. ¿Se entendió esta forma de hacerlo, lo que dice? Sabemos que acá tienen que caer 2 volts. Sabemos que pueden circular como máximo 20 mA y fijamos que queremos que circule esa corriente, 20 mA. Entonces, si acá caen 2 volts, ¿cuánto va a caer en la resistencia? La diferencia entre la fuente y lo que cae en el LED. Es lo único que nos puede caer, porque no puede caer más tensión. No puede haber más caída de tensión en las cargas en serie de un circuito
lo que da la fuente, porque si no estaríamos creando energía donde no la hay. La primera ley de la termodinámica se estaría violando. Y como sabemos que queremos 20 mA y sabemos que acá tienen que caer 7 volts, hacemos la ley de Ohm. Resistencia es igual a 7 volts, que es lo que tiene que caer acá, no usen la de la fuente, lo que tiene que caer acá, por la corriente, dividido la corriente que tiene que circular, y nos dio 350 ohms. Da un poquito diferente porque es un simulador, incluso en la realidad después les va a pasar otras cosas, que por ahí la batería está en 8,9, todo ahí hay cambios y por ahí el LED no es exactamente de 2,7 volts. Así que bueno, ¿se entendió esto? La otra forma de hacerlo sin toda la suma algebraica. Ah, no, es cierto, por eso una vez estamos con una vieja de 3. Se me durmieron todos. Si hay algo que lo hacer es opinar. Hola, hola. Hola. ¿Cómo? No sé si lo terminé de entender. No, una vez más. El LED, este LED, tiene una tensión de juntura de 2 volts. La medimos, la fui mostrando, la podemos medir con el tester, la podemos sacar de una hoja de datos. 2 volts. Sabemos que aguanta como máximo 20 mA, si no lo quemamos. Entonces nosotros tenemos que limitar con una resistencia conectada en serie, en el circuito de la fuente con el LED. Tenemos que poner una resistencia que limite a 20 mA. Entonces, para limitar 20 mA, tienen que caer 7 volts acá. ¿Por qué? Porque si acá caen 2 volts, y la fuente es de 9, acá tienen que caer 7. Y sabemos que tienen que circular 20 mA como máximo. Y acá tienen que caer 7 volts. La resistencia es igual a la ley de Ohm, que dice que resistencia es igual al cociente entre la tensión que va a caer acá y la corriente que circula por acá. Entonces, 7 volts dividido 20 mA nos dio 350 ohms. No sé, por ahí es más fácil la forma de Javier, que es más matemática. Lo mismo. Yo hago referencia a la ley de Kirchhoff para que la tengamos siempre al presente en todo el circuito, pero una vez que sabemos la caída de tensión del diodo, Claro. y si la única componente que sigue es la resistencia, el resto cae ahí, es lo mismo. Está muy bien. Es lo Sí, en mismo. el examen se les daría el tipo de LED, la fuente, siempre 3 de los dos datos, ¿no, Javier? Claro, sí, siempre hay un dato que falta, solamente uno, Claro. que es el que hay que calcular. Tan simple. Seguramente se combinarán varios LED, entonces si están en paralelo tienen que calcular la corriente de cada rama. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito con esto. Dale. Bueno, entonces, cuando está en polarización directa, que es la fuente, el positivo de la fuente que da la parte positiva del diodo, que es el ánodo, y esta es la negativa, que es el cátodo, ¿sí? Si yo tengo este circuito con su resistencia limitadora, etcétera, etcétera, en el instante T1 en que yo cierro el circuito, ¿qué va a pasar? Si está en directa, bueno, esta es la tensión del diodo en el tiempo. Si está en directa, no va a conducir porque está abierto, obviamente. En el instante que lo cierro, bueno, no es exactamente lineal, pero es algo así. Y empieza a conducir a, qué sé yo, 1,2 volt, 2,07 en el caso del que mostró Dani, etcétera, etcétera. Y ahí va a quedar esa tensión. Cuando está en inversa, si está abierto, bueno, obviamente no hay conducción, y en el instante que yo cierro el interruptor, tampoco conduce, ¿sí? Es decir, en directa el tipo deja pasar la corriente, en inversa no la deja pasar. Así de sencillo. ¿Ok? Eso es polarización directa y polarización inversa. Por eso cuando hice el ejercicio lo puse ¡Ay, no tenía que borrar! No, no pasa nada. Perdón. No pasa nada. Perdón. Lo que pasa es que escribo para acomodar las ideas, pero no me doy cuenta que a veces, sirve para copiarlo. Bueno, pero simplemente eso. Cuando está en directa conduce, cuando está en inversa no conduce. ¿Ok? Bueno, entonces si tenemos un LED RGB que consta, es un encapsulado de 3 LEDs, que son 3 diodos, están unidos en una patita, y entonces tenemos la pata 1, la 2, no sé si es exactamente así, pero... Y la 3 y la 4... Algunos tienen ánodo común y otros cátodo.
estuve averiguando. No Sí, necesariamente claro. siempre es igual. Por lo general nosotros vemos esto, una lamparita, un diodo LED, que tiene 4 patas, 3 iguales y una más cortita. La corta es la parte negativa, o puede ser la positiva, pero bueno, eh, están todas juntas y estas 4 resumen la masa, la tierra de todos los LEDs. Y entonces sería como tan sencillo como decir, bueno, tengo el circuito, conecto un diodo, como hice recién, ¿ok? El otro y el tercero, son 3 porque uno es rojo, verde y azul, ¿no? Para hacer todos los colores. ¿Sí? Sería una cosa así, en donde esta es la pata 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si yo lo conecto así de una a la fuente de 9 volt? Lo mismo que me pasaba recién, lo voy a quemar. Entonces yo lo que puedo hacer es ponerle una resistencia que me limite 20 mA para cada uno. ¿Sí? Y entonces a cada patita le voy a meter una resistencia y voy a hacer ese mismo cálculo para que en cada rama pasen máximo 20 mA. 20 por acá, 20 por acá y 20 por acá. Es decir, que por acá van a venir máximo 60 mA. ¿Se entiende eso? Esta es la segunda ley de Kirchhoff que me dice la suma de las corrientes entrantes es igual a la saliente. Entonces, si acá va a haber 20, 20 y 20, entonces por acá va a haber 60 y por lo tanto va a haber 60. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es exactamente lo mismo que habíamos hecho recién, que hicimos esto recién, ¿no? Con un solo diodo. Pero ahora lo hacemos con 3. ¿Y qué pasa cuando están en paralelo? Bueno, esta rama de esta resistencia R, llamémosle 1, qué sé yo, R2 y R3, esta rama recibe 9 volt, esta otra rama que va de acá a la Tierra también recibe 9 volt y esta también, y todas las que pongamos en paralelo van a tener 9 volt. Y entonces vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a saber cuánto es la tensión en cada uno de los LED. Dependiendo del color van a tener una diferencia de caída de tensión, digamos, este puede ser entre 1,2 y 2,4, y entonces en función a eso calculamos el valor de la resistencia R1, R2 y R3. Y listo, exactamente igual que como hicimos con la primera rama, ¿ok? Perfecto. Y entonces vamos a tener que poner 3 resistencias en vez de una en cada patita, o sea, las resistencias las ponemos acá, así, así, y las unimos todas, y esta bahía masa, y acá viene, esto lo vamos a poner así a la batería, ¿no? Si está la batería, este es el negativo y este es el positivo, ahí. Y con eso ya podemos hacer prender el LED, que va a prender si todas tienen 20 mA en color blanco, ¿no? Porque es la suma de todas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Puedo borrar? Ahora pregunto. ¿Puedo Sí, borrar? sí, sí. Fue un garabato esto, pero es más de lo mismo. Simplemente hay 3 en vez de 1. Y entonces ahora lo que podemos jugar nosotros es decir, bueno, ok, si yo tengo este LED, lo que voy a hacer es, fíjense que siempre el positivo, ¿no? En las patitas estas. Si yo le pongo la resistencia limitadora para que pase 20, así, ahí, es lo mismo, ¿no? Se entiende que este es un punto. Lo que voy a hacer es, bueno, yo ahora quiero que me dé toda la gama de colores. Y entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner otra resistencia más, pero variable. O sea, un potenciómetro. Y este potenciómetro, cuando está girado todo en un sentido, me va a dar 0 ohms. Es como si no estuviera. Y entonces, cuando yo le doy, lo pongo en 0, bueno, pasan 20 mA. Pero cuando yo le empiezo a sumar
resistencias, ¿qué pasa? Estas dos resistencias están en serie, entonces la resistencia del potenciómetro más la resistencia del diodo se suman, ¿sí o no? Y entonces voy aumentando la resistencia y por lo tanto voy bajando la corriente. Por lo tanto, este LED se va a prender menos. Tan simple como eso. Y entonces, ¿qué pasa si se prende menos? Supónganse que estos están en cero, estos están en cero y este está por la mitad. Este está, no sé, en 50 ohms, por decir algo. Lo que va a suceder es que si este es el rojo, bueno, va a haber menos rojo que de verde o de azul. Y entonces va a haber un color más, qué sé yo, más violeta sería, ¿no? Si hay verde, verde, azul y poco rojo. Bueno. Y en función a eso puedo ir jugando con los tres potenciómetros e ir haciendo que prenda más uno que el otro y de esa manera obtener todos los ¿Cómo se colores manejan posibles. las tiras de LED, prof? Y claro, sí, así se manejan las tiras de LED. Exacto. Perfecto. Exactamente así. No es algo mecánico, por supuesto, pero sí es diferentes tensiones que le van llegando a los LED, que eso se contrapone con no diferentes tensiones, pero diferentes corrientes que hacen que entre todos vayan dando un color. Lo que pasa es que, bueno, esto lo hacemos nosotros a mano. En un televisor, por ejemplo, esto se hace con una señal. La señal va tirando toda esa combinatoria de, de valores de corrientes instantáneos y van dando cada píxel el color. ¿Sí? Claro, en realidad los LED actuales, esos eran los famosos plasmas. Los LED actuales tienen una luz blanca atrás, que está muy buena conseguir un televisor roto, sacarlo y tenés como un reflector de cine. Y los LED, son LED también, pero que funcionan como filtros. No es que producen de por sí cada puntito la luz, sino que dejan pasar la combinatoria que hace que salga rojo. Los LED actuales trabajan así. La pantalla es un filtro, no es que la pantalla genera luz. La luz está atrás. A los que funcionaban así eran los plasmas, los antiguos Sí, y plasmas. las pantallas gigantes de los Y las pantallas gigantes, eso sí, a esas si te me estaba acercás. refiriendo, sí. Sí, Ves los tres los colores, sí, Wall, sí. sí, si Claro, tienen ves, un LED, los ves de cerca. O sea, ves el es muy píxel interesante. de Yo tres colores. Está tuve la buenísimo. oportunidad. ¿Puedo mostrar un par de cositas de lo mismo? Claro, obvio. ¿Está bien? Sí, por Bien, supuesto. comparto. Acá ya lo tengo armado, ya lo están viendo. Fíjense que acá también ustedes pueden poner y limitar la corriente de un solo LED. Este me quedó de alguna prueba. Y acá tenías también, estos son los potenciómetros. Es lo mismo que mostró Javier, pero conectado, no le puse una por cada rama, sino una total que no permita que la corriente sea más de cuánto. Si cada uno está en 20 mA como máximo, esto tiene que limitar como máximo o sea, que no deje pasar más de 60 mA. ¿O me equivoco, Javier? No, sí, te equivocás. Perdón, ¿Por que qué? te diga, pero porque si yo acá tengo 60 miliamperes Sí. y acá tengo cero, y acá tengo cero, voy a tener 60 miliamperes acá y lo voy a quemar. O si tengo acá 20 y acá Entonces no, 0, está acá va a bien. haber Mirá. 40 y, o sea, Entonces ojo con eso. acá le bajé toda la resistencia y acá toda. Es por eso Entonces, que insisto en poner una en cada ramita, si no poníamos una claro, sola y limitábamos a 60 y ¿qué es chau, lo pero que, qué es necesitamos lo que que se pasó? reparta 20 cada una como máximo. Sí. ¿Y por qué no se quema acá entonces? ¿Qué pasó? No sé cómo está conectado el potenciómetro, porque por ahí el Porque, potenciómetro cuando le da cero no es cero, sino que es tiene un una valor resistencia. mínimo, puede Claro. ser. Bueno, voy a abrir Bueno, otro entonces. Profe, por ahí perdón, sería un pero ¿de valor, cuánto es la valor mínimo. batería? Esta es de 3 volts. Por eso no se quema. Por Ah, eso, por eso no se quema, por porque es eso de no se 3, quema. claro. Muy bien. Claro, claro, muy Muy bien, bien bien, si ahí. yo ponía Una acá una de solución. 9, lo hago pelota. Si yo cambio esto Sí, por una Ese de es el 9, trabajo. hago lo sé porque lo claro, hice ayer. claro. Ayer quemé un LED así. Mira, viste cómo se Eso por aprende, no, cada por no uno se usar aprende. el emulador, ¿viste? Otra cosa interesante es que yo podría poner, si cada uno tiene 2 volts, ¿no? Si cada uno tiene una tensión de juntura de 2 volts, podría poner en serie Claro, sí. 5 y Exacto. no se quemarían, porque en cada uno cae
exactamente, disculpen que hago con verde para hacerlo más rápido, en cada uno cae 2 volt y no llega a los 10 volt, obviamente, no va a caer 2 volt en cada uno, va a caer Claro, un van a caer poquito menos de menos. 2, o sea, Claro. la suma se va a repartir en 9 dividido 5. Ay, los puse al revés, acá tengo que dar vuelta Así, con esa lógica funcionaban las luces navideñas, ¿no? y Las las que tiras, van en las serie, sí, viejas. las que se conectaban en serie, sí, Sí, exacto, Sí, sí, ese, a ese sí, 220. exacto. También, exacto. sí. Quemaba una, O sea, entre todas sumaban 220. O la tensión nominal. Menos de eso, ¿no? Perdón, más esto, de eso. esto es importante, porque esto también está, yo vi algún examen por allí que decía si se podían conectar varios, cuántos conectarían, si la fuente era de tanto, y fíjense, no se quemó ninguno, y Se tenemos, o supone sea, que igual hay, es, ¿eh? perdón que te interrumpa, se supone que caen 1,8 volt en cada una, ¿no? Lo iba a medir, sí, lo iba a medir, A ver, no. Y el máximo es 1,8, 1,8. bárbaro, Vale, la sí. ¿Por qué supe eso? ¿Qué cuenta hice? ¿Alguien se da cuenta? Eh, 9 dividido 5, Exacto. claro, claro. Tal Claro, vos cual. 9 necesitas dividido saber, 5 me da 1,8 y el LED soporta hasta 2 volt. Significa que si yo le estoy metiendo 2 volt al LED, le estoy poniendo la corriente nominal máxima. ¿Se entiende eso? O sea, yo le pongo o sea, ahí Daniel lo estaba mostrando y lo estaba limitando a través de tensiones, ¿sí? Pero cuando yo le pongo la resistencia que calculamos, que nos dio 390 Bueno, mA, él no se imaginaba eso. en el LED caían 1,2, que era lo hipotético que decíamos, ¿no? Que era la tensión máxima, ¿no? O sea, lo podemos ver también por ese lado. ¿Qué tensión tiene que haber en el resto del circuito para que acá solo caigan hasta 2 volts? ¿Ok? Entonces le pueden meter 4 diodos más o una resistencia. o podríamos cambiar esta para subir la corriente de todo. Podríamos reemplazar un LED por una resistencia y calcularla para que acá nos caigan 2, 4, 6, 8 y acá nos caiga solo un volt. ¿Cuánto sería esa Para que resistencia? todos, y ahí en ese caso todos prenderían un poquito más, O un ¿no? poco más. Y Exacto. estarían al límite. Sí. Que eso es lo que hacen con las lamparitas, ¿no? Que nos venden, que eso ya lo hablamos, de llevarlo a la tensión nominal máxima, cosa de que estén ahí al límite del esfuerzo, ¿no? Rápidamente alguien se da cuenta de la cuenta que hay que hacer. Sabemos que queremos 20 mA por acá y que queremos que caiga Pero en cada uno que exactamente un caen volt acá. 2 o 2,07 Y eran. eran uno, no, yo dije 2 por decir, no creo que se queme. Bueno, Ahora pero vemos. ahora dio justo 1,8, así que es 2, está bien. Entonces, ¿qué tenemos? 4 LEDs y una Claro, resistencia. Y queremos cambiar queremos que este LED caigan exactamente 2 volt en cada LED. 2, 4, 6, 8 y acá 1. A ver, alguien Todavía no ya estaban tendría que haber hecho la disponibles cuenta. Si sabemos que son 20 mA y queremos que los caiga un ponen al volt, mango. ¿de cuánto es la Entonces saben resistencia? qué cantidad de tiempo más o menos van a durar. Claro. Si vos le pones una resistencia más, no se quema nunca más. Te tira Dejaron un con poquito menos el de luz, grillo. pero no se quema más. Un volt Y bueno, 1 dividido 20. 20 mA. 0,05 kilo ohms, Sí, yo directamente voy a 50 ohms. 50 ohms. Y si conectamos esta resistencia de 50 ohms, van a dar los otros 4 que quedan más o menos luz. Ahora lo saco el LED, ¿eh? Quiero ver si puedo hacer esto, porque si lo saco me borra todo el cableado. ¡Ah! Me borró todo el cableado. No me gusta esto que hace. ¿Qué puedo hacer acá? Un puente. Le hago un puente y listo. Ya está, lo maté al estar al ponerlo No en te corto. compliques, borralo y ponelo bien, porque después no se entiende. ¿Cuánto Ah, tardas? nos fuimos un poquito arriba. 2,3, ahí están, ¿ves? Lo Sí, borro, lo así, pongo acá, así te y queda más es un claro. cablecito nada más. Claro, ¿cuánto podés tardar? Te gusta complicarte. No, yo por el concepto de si entendían que hacía un corto en el... Ah, si bueno, le eso es pongo otra el historia. corto, lo puenteo y deja de andar. Y bueno, pero nadie me dijo.
igual queda un poquito baja la resistencia. Miren. Ahí está, mira, 2,04 se quemaron, no, están prendidos. Están todavía. Aguantaron ahí los trapos. Sí, Me parece que sí, daba hasta 2,07. Me sí. pareció que medimos la otra vez. Bueno, Pero pensé que alguien me iba a genial. decir, porque tenemos el dato de la corriente máxima, 20 mA. Tenemos la caída de tensión que queríamos esta resistencia. Y a ver, y Era si pones un amperímetro ahí en un serie, amperímetro, acá a va un ver si la amperímetro y corriente es de mido. 20. ¿Dónde lo pongo? Díganme ustedes el amperímetro. O decido yo, ¿dónde lo puedo conectar? Me parece que se fueron todos. Y fueron A ver, accionar. lo pongo acá y acá. En cualquiera, yo estaba esperando que me digan en serie en cualquier lugar. Y En serie, en amperímetro. cualquier lugar. Exacto. Bueno. Porque eso es Kirchhoff, básicamente. Lo que estaba diciendo era, con otras palabras, que estamos respetando la ley de Kirchhoff, que la corriente en un circuito con carga seria es la misma en cualquier lugar. Bueno, qué sé yo, ahí está, 16.1. Sí, sí, me parece que daba 2,07 o 2,7, me parece. Y Yo bueno, si después querés, anda bajando la resistencia hasta que dé 20 y hasta que dé 21 y se queme. ¿Y eso saben cómo se llama? Lo que voy a hacer ahora, en un simulador, por supuesto. Calibrar. Haría calibrar. Claro, es una calibración, exacto. Ahora, si yo borro acá, tengo que hacer stop, porque si no va a explotar el net, porque lo toma como un 0 el primer cambio. Como un 0. ¿Alguien tocó el Tinker? Nadie, ¿no? 18. ¿Qué es eso? 45 ohm. 17. Sí, 45. Perdón. 38 ohm. Ese es un valor. 18,7. 35 ohm. 19,5. Ahí está. Ven que bajo la resistencia y sube la corriente. Ujú. Y por supuesto sube la tensión en cada uno de los LEDs. Claro, también. Ahí están los 2,07, ¿viste? Me pareció que había visto ese valor. Bueno, poner una de 30, ¿verdad? Una de 30. Ahí le estamos pasando. Y ahí ya se quemaron. Y se te tira una alerta. Que Es una alerta Sí. que está ahí al máximo. Y si le pones 0, ¿se queman? No. Como 0 se van a No te quemar. muestra nunca que se queman, ¿no? Acá no. A ver, tendría que haberse quemado porque estamos en 40 Bueno, por miliamperes. ahí está ahí en... Cuando usas uno solo, explota. Te muestra cómo Claro, es eso quería ver. Es un simulador, ¿no? Con uno solo, sí. Si querés a uno solo, lo exploto. Explota, bueno, no importa, pero ya está. Sí, yo lo que quería ahora era todo esto conectarlo, por ejemplo, en un protoboard, pero si querés seguir adelante, después vemos lo del protoboard, porque por ahí es más importante seguir. No sé qué es más importante y qué no, pero está bueno ese ejercicio que hiciste. Está muy Sí, bien. después lo comparto, a ver si ya lo puedo Está muy compartir. bien. Vamos a hacerlo un poquito. O sea, acá. Lo que hiciste fue lo siguiente: pusiste 1, 2, 3, Yo voy a usar eso que aprender solo en el 4 y 5 a una fuente de 9. Y entonces, lo que pasó fue que cayeron 2, y pico en cada uno, ¿no? Claro, sí, igual no puede caer eso porque 1,8, perdón. 1,8. 1,8 volt. 1,8 volt en Exactamente, cada lo habías uno, ¿no? calculado así rápidamente. Porque 1,8 igual 9. 1,8 por 5 me da 9. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces 1,8 en cada uno porque son todos iguales. Como la caída total era de 2 volt, si yo le saco 1, me van a caer más de 2 volt en cada uno, ¿cierto? Porque Claro. tengo 9 para repartir entre 4. Entonces le pusiste una resistencia y calculaste de cuánto tendría que ser. Bueno, si acá en cada uno sabemos que va a caer 2 volt, en cada uno me da 8 volt en total, entonces necesito sumar acá I por R igual a 1 volt, porque esto me tiene que dar igual a la fuente, ¿no?
Entonces, si yo digo que B es igual a I por R y entonces B es igual a 1 volt, I es 20 miliamperes y R es lo que yo quiero calcular. Entonces después dije 1 dividido 20 dio 0,05, era que daba. Sí, 50 ohms. 0,05. Como acá hay miliamperes y acá hay volt, estos son kilo ohms. Y entonces Claro. esto es lo mismo que decir 50 ohms. ¿Ok? O sea, lo mismo hizo Javier, calculando en kilo ohms directamente, que lo que yo hice de la otra forma, midiendo las caídas de tensión, verificando un poco más con el simulador, pero ¿se entiende? ¿Y se entendió por qué cuando sacamos un LED subía la tensión en cada uno? Eso se entendió, porque eso es fundamental. ¿Y por qué tuvimos que poner una resistencia? Lo mismo que con un LED, pero ya habían otros 4 en serie repartiéndose la tensión que tenía. Si quedaba uno solo, explota al toque. Pero bueno, ese probablemente sea para examen, está muy bueno. Sí, está bueno. Sí. Si acá no le pongo nada, entonces me van a caer los 2 volts más el volt que me falta para llegar a 9 repartido entre 4, o sea, Claro, repartido en 4. 2,35 volts. Y entonces se prenden más cada uno, al punto de que están al borde de quemarse. Claro, 225 ya me parece que está bastante Claro. pasado. Ya tiene, sí. En las tiras Entonces, LED esas que ustedes por ello usaron en algún trabajo, tienen cada tanto como una tirita que las podés cortar porque quedan, son series y están puestas como a continuación, en paralelo. Son como si fuesen, ¿de a cuántos son? ¿Eso te acordás, Javier, vos? no sé cuánto es, Varios en pero serie y después sí, están es todos en paralelo. exactamente esto. Entonces se pueden ir cortando. Y después las fuentes, bueno, algunos ya se han dado cuenta y son un poco más complicadas, claro. Nosotros ahora estamos regulando la corriente con un componente pasivo. Un componente pasivo que para regular la corriente disipa en potencia, en calor. La resistencia está convirtiendo esa caída de tensión en calor, porque cae ahí la tensión. Después, ahora justamente estamos ya entrando en los semiconductores con otro componente que básicamente es una combinación de Dios en la parte teórica, se pueden regular las tensiones y las corrientes, Sería, transistor. perdón, Dani, sería algo así, ¿no? Vos tenés toda la tira LED prendiendo, supongamos que es de A3, Claro, y sí. yo necesito la longitud hasta acá nada más. Y vas Entonces, yo puedo cortando, cortar acá claro. y uniéndolo al negativo, entonces prende Sí, esto. se corta, es como si cortaras solamente los 3 LED y dejas los cables que siguen. Porque entre estos tres hay 9 volts, Es como si cortaras, también en claro, estos tres, en cada uno de ellos hay 9 volts. Supongamos que esos 9 volts los banca, claro. y están uno a continuación, están así, pero uno a continuación del otro, y eso me va dando una longitud, entonces yo quiero una longitud hasta acá, entonces lo puedo cortar acá, no puedo cortar acá en el medio. No, Porque, cortás lo que marcaste con el círculo y dejás los puentes. claro, exacto. Cuando lo Por cortás, eso tienen la marquita, la tira claro. LED Es para como decir si hasta acá, sacaras acá puedes laburar, claro. ese ovalito que se te quedan los demás. Y las fuentes, ustedes van a decir, pero yo estoy sacando LEDs, no me sube la tensión, no, porque son otro tipo de fuentes que regulan su tensión, no varía la corriente, regulan Exacto. la corriente. Y lo Pero que tienen sería que respetar, el equivalente a tener siempre 9 volts. claro, Y listo. lo que tienen que Ya está. calcular es que Ni más ni menos dice, que esto. esta fuente puede ser hasta una tira de determinada tira hasta 4 metros. Eso sí lo tienen que ver. Claro. Pero bueno, no, eso de como introducción a que hay otros componentes que desperdician menos calor que una resistencia, si no seguiríamos usando resistencias para regular, por ejemplo, la luminosidad de las luces con un dimmer. Y si ustedes desarman un dimmer van a ver que tienen otros componentes. En el caso de una lámpara incandescente que ya no se usan más, era un triac, que era un componente también semiconductor que también te bajaba la tensión cortando la onda de corriente muchas veces por segundo. Y en el caso de los LED, tienen reguladores
de corriente, ¿no? Regulan por regulación de corriente, que lo vieron en Arduino, Sí. en WPM hacen eso, regulan Exacto. por corte de la señal, simulan o una senoide o recortan la senoide para lograr menos tensión. Eso en Arduino, el que ya vio Arduino lo tuvo que haber visto. O sea, es básicamente se usan los semiconductores para eso, no lo hace un Arduino, ¿no? Pero bueno, hasta ahora estuvimos viendo con resistencias, cómo limitar. Pero la resistencia, la limitación que tienen, ya se habrán dado cuenta, es que toda esa caída de tensión es calor, se pierde mucho en calor. Y bueno, y hay otra forma de regular la corriente. Comentario de Entonces, ¿cómo querría seguir? la mía. Bueno, no, lo que quiero es terminar ya con el tema de diodos. Claro, Vamos empezar a con transistores. sintetizar todo lo que vimos de diodos. Un diodo es una parte positiva y una negativa, la parte tipo P, la otra tipo N, que es un material como el silicio o el germanio, que tienen en su última capa 4 electrones, y se los inyecta, se los dopa con fósforo o arsenio, ¿no? Que uno tiene más 3 electrones y el otro tiene más 5 electrones. Y entonces esta combinación acá hace que tengan un electroncito de menos y un electroncito de más. Entonces se dice que al tener un electroncito de menos es más positivo que negativo respecto del otro. Y entonces se agarra la parte P y la parte N, se los encapsula con este proceso de dopamiento y acá se forma una juntura que ellos están atraídos por opuestos, que para poder romperla tiene que superar los 0,7 volts. Y entonces lo que sucede es, una vez que esto se rompe, un efecto avalancha. ¿Cuándo se rompe? Cuando le conectamos una fuente de tensión conectada en polarización directa, la resistencia limitadora, que ahora ya sabemos que se necesita, empieza a circular corriente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la fuente de tensión, el positivo acá y el negativo acá, los negativos van a ser atraídos a la fuente de tensión positiva que supera ampliamente los 0,7, entonces rompe esta avalancha y pasan, y se empiezan a combinar y empiezan a circular. Por lo tanto, hay circulación de corriente. ¿Sí? Nosotros la ponemos que va para el otro lado, pero en realidad lo que está sucediendo son electrones que vienen del negativo al positivo. ¿Ok? Entonces, si lo ponemos al revés, digamos, cuando ponemos en directa, circula la corriente, ¿no? Con una limitación que, bueno, es lo que aguanta, lo que acabamos de ver. Por eso necesitamos poner una resistencia limitadora. Pero lo que sucede es cuando se rompe esta avalancha en el primer instante no hay tensión, si esto es la tensión en función del tiempo, ¿no? En el primer instante no hay tensión y no, vamos a decir que la tensión del diodo, sí. En el primer instante no hay tensión y cuando se superan los 0,7 volts, acá también hay tensión. Los 0,7, discúlpenme, esta es la tensión y esta es la corriente del diodo. Cuando se superan los 0,7 volts, casi de inmediatamente, el tipo queda en 0,7 volts para todo valor de corriente. Para todo valor de corriente hasta el límite, ¿no? Que ya vimos que era 20 mA. ¿Ok? Y entonces lo que me da es una suerte de escalón, digamos, ¿no? Entonces, por eso decíamos que esto podría empezar a ser como un 1 y un 0. ¿Sí? Esto es corriente, esto es tensión, pero más o menos podemos decir que tenemos un estado pasivo y uno activo. ¿Ok? Eso cuando lo polarizamos en directa. Cuando lo polarizamos en inversa, lo que sucede, voy rápido pues ya lo vimos, ¿eh? Cuando lo polarizamos en inversa, que es al revés, digamos, le ponemos el negativo con el positivo con el negativo, el negativo con el positivo, lo que va a suceder es que estos electrones van a estar atraídos por esta parte Como de que la... se abre la brecha. Se van Claro, para, entonces empiezan a allá. hacer lugar y estos tipos de acá se empiezan a combinar y estos con estos, digamos, ese efecto avalancha lo empiezan a ampliar, se empieza a hacer más holgado, se empieza a vaciar el estadio, digamos, y entonces la barrera de contención se empieza a aflojar, entonces todo el mundo se afloja
y se relacionan uno con otros al punto de que la tensión que va a haber acá va a igualar a la fuente. La tensión va a ser igual a la fuente. Por eso si la fuente es muy grande lo rompe también, ¿no? Entonces si acá hay 9 volts, bueno, lo que va a suceder es, si esta es la tensión en el diodo en función de la corriente, esto es 0, va a llegar acá 9 volts menos 9 volts y va a seguir en 0. ¿Ok? Y si yo sigo aumentando, bueno, va a llegar un momento que va a ser la ruptura que se rompe y ahí sí, lo hago pelota. Necesitas Pero dos, ¿qué quiere decir? Para un lado dos circula la plates. corriente, para el otro lado, ay, perdón, para el otro lado no circula corriente. O sea, en polarización directa circula corriente, en polarización inversa no circula corriente. No perdamos de cuenta ese efecto avalancha que ahora vamos a ver qué sentido tiene también. ¿Ok? Entonces, la particularidad que tiene en términos de cálculos es que si yo tengo un diodo, ¿sí? Es muy feo. Dice, no sabía que los Y otro jeans diodo tenían así. las Italias. Y no sé, y un diodo acá, donde quieran, y acá yo tengo 9 volts, acá van a caer, supongamos, 2 volts. Y acá también, y acá también. Entonces, si acá caen, de los 9, acá caen 2, entre estas dos ramas que están en paralelo, tengo 7 volts. Con lo cual, acá van a caer 5, y acá van a caer 5. Después vemos qué corriente representa eso, ¿no? Pero lo que digo es, si acá van a haber 7 volts, porque acá hay 2, cuando tenemos un diodo en un circuito, reemplazamos ese valor por un valor de tensión, que es el nominal. Y listo. Entonces, cuando queremos calcular entre tensiones y corrientes en un circuito común, nosotros con la resistencia decimos, bueno, tengo una, después tengo la otra, la sumo, qué sé yo, y de ahí saco la tensión y qué sé yo. Si yo tengo así, bueno, ¿cuál va a ser la tensión en esta resistencia y en esta otra? Bueno, estos son 9 volts y esto acá caen 2 volts. Bueno, listo. Entonces, entre estas dos, acá va a haber 7 volts. Y entonces veremos de cuánto vale cada resistencia para saber de esos 7 cómo se reparten. Si son iguales va a haber 3,5 para cada lado. Y en función a eso, bueno, vemos. Acá puede caer una y acá 6, qué sé yo. Lo que me dé el valor de cada una de las resistencias, la relación entre cada una de las resistencias, que se van a sumar y la suma de esas tensiones me va a dar 7, la otra me va a dar 9. Esto va a quedar siempre limitado ahí. Y todas en total me van a dar el valor de la fuente. ¿Ok? Por supuesto que si yo cambio a 12 volts, acá siguen habiendo 2 volts y acá van a caer los 10, ¿no? Por ahí también, 5 para cada uno o lo que fuera. Además de todo eso, tenemos que ver que esta corriente no lo queme, pero bueno, es otro tema. Lo que quiero decir es que cada vez que aparezca un diodo, se pone la tensión nominal del diodo y listo. Aunque esté en serie, en paralelo, mezclado con resistencias, lo reemplazo, ya sé que acá va a haber una caída de tensión X, la que me digan, ¿no? Si es un diodo común es 0,7, si es un LED son 2 volt, 1 volt y medio, 1,2, lo que me digan. Porque la característica de este personaje, cuando está en directa, ¿no? Fíjense que siempre pongo la parte positiva a la fuente positiva, el tipo se queda en su valor nominal, 0,7, 1,2, 2,4, lo que fuera, ¿no? Para todo valor de corriente hasta un límite que sabemos que es 20 mA. ¿Ok? Entonces, si tenemos en paralelo, en serie, mezclado con resistencia, siempre se reemplaza por el valor nominal del diodo. Si es un diodo común, 0,7, si es un LED, lo que sea, 1,2, 2,4 y listo. Y así se calcula como cualquier otro circuito. ¿Ok? Bueno. Si tenemos un diodo RGB, ya vimos que le poníamos en cada rama para que limite a 20 mA. Y si le sumamos a eso un potenciómetro, podemos jugar con el color de ese LED RGB. ¿Sí? Ese sería todo el resumen de lo que necesito que entiendan y que sepan y que se acuerden de diodos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces ahora vamos a ir a otro semiconductor que está formado por una parte P, otra N y otra P.
O puede ser N, P y N, ¿no? Y entonces tengo una patita para acá, otra patita para acá y otra patita para acá. Y esto sería algo así como tener una cosa así, ¿no? Esto es P, esto es P, así. ¿No? ¿Estoy diciendo bien? No, al revés. No, o los dos cátodos unidos, que sería un PNP, o los dos ánodos. Fíjense que Sí, dos son iguales. ahí. Esto sería el N, este es el P, este es el N, este es el P, están unidos los dos N. Y acá saco una patita y acá saco otra y otra. Esto sería simbólicamente, pero en realidad esto no existe, ¿no? Esto no es que lo podemos... Agarran dos diodos, los unen y van a funcionar como un Y transistor, ¿no? funcionar como un transistor, no. Tienen que estar Este, pegadas las capas claro, químicas. esto está hecho de manera química y la relación no es exactamente igual de acá para acá que de acá para acá. Esta juntura es mucho menor que las de acá. Esto, así como lo vemos, a esta pata, vamos a ver los transistores. Esto se llama transistor. Estos que son así se llaman transistores de juntura, ¿sí? En donde esta va a ser la base, este va a ser el emisor y este va a ser el colector. ¿Ok? Estas son las tres patitas. Se representa de esta manera, en donde este es el emisor, este es el colector y esta es la base, ¿sí? Representa así el componente, algunos le hacen un circulito, qué sé yo, pero esto es para diodos de juntura, que tienen exactamente los mismísimos diodos que estábamos estudiando hasta ahora. Hay otro tipo de transistores, ya sean valvulares, o los FET o MOSFET o demás, que trabajan con otras características como campos magnéticos, que no lo vamos a ver porque tienen la misma función. Ya que aprendimos a usar LEDs y aprendimos cómo se trabaja con diodos, vamos con este que es el transistor de juntura, que es exactamente como tener, digamos, así, un diodo y medio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este bicho? Este es el que verdaderamente me va a decir, me dio el puntapié inicial para el mundo digital. ¿Qué va a suceder? Entre la base y el emisor, ¿sí? Entre la base y el emisor, si miramos hay una juntura P y una N y hay acá una juntura. Entonces, la tensión que va a caer entre estas dos patitas va a ser 0,7 volts, como cualquier LED, como cualquier diodo, perdón. La tensión entre base y emisor es igual a 0,7. ¿Sí? Entre emisor y colector ya no va a ser. La tensión colector-emisor ya va a ser otro valor. Distinto a 0,7, ¿no? Porque hay otra juntura en el medio. Y entre la base y el colector también va a ser de 0,7, pero en este sentido, ¿no? Si la corriente va a venir por este lado, cuando venga por acá va a quedar en inversa, entonces esto no lo vamos a tomar en cuenta. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio. Bien, entonces, ¿cuál es la virtud de este componente? Al tener dos junturas, doble efecto avalancha, lo que podemos hacer es que si nosotros le ponemos una tensión acá, tal que rompamos esa barrera de potencial de 0,7, una fuente chiquitita, de 1,5 volt, ponele, una pilita, acá empieza a circular una corriente de base que es muy pequeña, lo que va a hacer es, si nosotros de este otro lado, en estas dos patitas, le ponemos, no sé, una fuente más grande, qué sé yo, de 12 volt, pongamos alguna resistencia para limitar, la voy a poner ahí, voy a poner otra acá. Lo que va a suceder es que cuando yo prenda esta fuente y le inyecte una corriente muy pequeña, pero que supere el 0,7 volt, lo que va a hacer es que va a empezar a funcionar de este otro lado, y este doble efecto avalancha lo que va a hacer es que la corriente de acá, que la voy a llamar de colector,
que es la que circula por acá, o por la de emisor también, va a ser mucho mayor a esta corriente que circula por esta otra malla, digamos, ¿no? Entonces, yo con un impulso muy chiquitito, con una corriente muy pequeña, tal que me supere los 0,7, voy a poder empezar a controlar lo que sucede en esta otra rama, ¿sí? Si yo acá no lo hago funcionar, esto es como si estuviese abierto. Entonces los 12 volts están acá, en cualquier lado que mida, ¿no? Están los 12 volts en estas dos patitas. En cuanto esto supera los 0,7 y empieza a funcionar, entonces rompe estas barreras y hace ese efecto doble avalancha, que lo que me da es como contrapartida que empiece a funcionar esta otra rama. Es como si fuese un servomecanismo, vieron que con una fuerza muy chiquita movemos algo que es muy pesado. Bueno, esto sucede lo mismo, ¿sí? Con una tensión chiquitita y una corriente mínima, yo muevo una corriente que es n veces mayor, ¿sí? Ese n se representa con un beta, entonces digo que es beta veces. Un múltiplo, ¿no? El beta. Es un múltiplo, exacto. Voy a ¿Cuántas decir, veces multiplica la... sí señor, la corriente de base por beta es igual a la corriente de colector. Le dice, no te puedo dejar acá del otro lado. Hay un O sea, montón de... Lo que corre por acá Que se la acuerda, así que- es beta veces o n veces, se le dice beta, la corriente de acá. Entonces yo puedo tener una corriente acá de el orden de los microamperes y acá mover corrientes del orden de los miliamperes, o sea, 1000 veces mayores o cientos de veces mayores, ¿sí? Vieron que entonces puede funcionar, el transistor puede funcionar como un interruptor, porque puede estar cerrado si usamos el emisor y el colector, si no tiene una polarización en la base, puede funcionar como un interruptor abierto, perdón, si no tiene polarización, cerrado si tiene polarización porque conduce, pero hay entre esos dos extremos, que no es un interruptor ideal, pero es una comparación, hay algo intermedio, que es la amplificación. Podemos decidir cuánta corriente dejamos pasar de acuerdo a una mínima, un submúltiplo de una corriente similar, análoga en la base. Hay un montón de simulaciones que dicen, es como si fuese una canilla, un transistor que vos regulás con la valvulita cuánto sale, pero por la canilla, pero es más, podríamos decir también que es como me parece más acertado el servomotor, como un engranaje que tiene mucha fuerza, que apenas con un movimiento de muy poquita fuerza mueve otro eje de más fuerza. Eso sería hasta más acertado. Pero electrónicamente es eso, con muy poquitas cargas, muy pocos electrones, microamperes, igual acuérdense que un ampere eran 6 billones de electrones. Puede manejar miliamperes, que es mucha más corriente, análogamente. Sí, es Microamperes, un orden de magnitud 1000 veces más grande, Claro, o cientos por de ahí. veces más grande. claro. Miren, así, básicamente, si yo tengo esta fuente y acá lo abro, entonces acá no circula corriente y por lo tanto la tensión de acá, vamos a llamar la tensión de VCC y esta es la tensión de WB. Si yo esto lo tengo abierto, acá no circula corriente y entonces la tensión que veo en esta patita es la de la fuente. Es mucha, digamos. Cuando acá yo tengo entre estas dos, o entre acá y acá, 0 volt, o sea, en la entrada, acá, si esto sería la entrada, ¿no? De lo que yo quiero ir. Vein. Si Vein es 0, y esta es la salida de out, ¿sí? Cuando yo tengo 0 en la entrada, tengo un alto en la salida, que es la fuente, sea el valor que sea. Entonces, cuando yo tengo 0, en la salida tengo un 1. Y en cambio, cuando yo cierro, ¿sí? Empieza a circular una corriente grande, amplifica, qué sé yo, pero, bueno, acá tiene que haber una resistencia, ¿no?
pero ya la tensión no va a ser la de la fuente, sino que se va a repartir entre esta resistencia, por ahí tiene otra acá, el valor de las resistencias, y este valor de la tensión colector-emisor, que antes era igual a la fuente, ahora va a ser la fuente menos las dos caídas de tensión acá. Con lo cual, este valor que antes era 0, ahora digo que es 1, no importa de cuánto es, ¿no? Es mayor a 0,7, por supuesto, que es lo que tiene que caer acá para que funcione. Pero pasó de un estado bajo a un estado alto. Y entonces este que tenía la fuente acá, ahora pasa a tener, mejor dicho, vamos a poner el Vout donde va, que es acá, el Vout. Disculpen, ahí va el Vout. ¿No? Porque si no se mezcla. Cuando yo acá tenía abierto, es decir, que tenía 0 volt, a la salida tenía la fuente. Entonces acá yo veía los 12 volts, si estos son 12, por decir un valor. Cuando esta cambia de valor, es decir, yo lo cierro, supera los 0,7, supongamos que es un volt y medio, entonces pasó desde 0 a un volt y medio, entonces pasó desde 0 a 1. Y esta que tenía la fuente, que eran 12 volts, ahora por ahí tiene, qué sé yo, 6 volts. Entonces paso de un estado alto a un estado bajo. Entonces, en valores absolutos, digamos, cuando acá yo tengo abierto, digamos 0 volt, a la salida tengo toda la tensión entre colector y emisor. Y cuando esta cambió de alto de bajo a alto, esta pasó de ser la tensión a una tensión mucho menor, que la puedo considerar 0. Y entonces ahí tenemos brutamente expresado lo que sería la primer compuerta binaria, que es un negador. Por eso digo que esto dio el puntapié inicial. Voy a borrar, ¿eh? ¿Puedo? Por mí sí. Sí, sí. ¿Querés que lo Sí. simulemos en el Tinker? Así ya Lo que entramos. quieras. Lo que sí, ando haciéndolo mientras yo lo explico, así no Yo decía tenemos para dash. que vayan eligiendo ellos el componente. Bueno. no Sí, digan- sí, claro. Lo hacemos Entonces lo que rápido, digo total, es... es un transistor Sí, y claro, Dani. querés dibujar lo que Sí, yo... claro. Tensión colector emisor y esta es la tensión de base. ¿Sí? Entonces, cuando acá tengo 0, acá tengo 1, cuando acá tengo 1, acá tengo 0. Fíjense que lo que es una compuerta que se le llama negador. Cuando tengo 0 tengo 1, cuando tengo 1 tengo 0. ¿Sí? La tabla de verdad sería, si esta es la Vein y esta es la Vout, es así, 0, 1, 1, 0. Es el primer bit, ¿no? Digamos, cuando tengo 0 acá, tengo un 1 acá. Cuando tengo 1 acá, pasa a 0 acá. Mientras esté en 1 acá, sigue en 0 acá. Cuando cambia a 0, acá cambia a 1. ¿Está bien? Esta sería la entrada y esta es la salida. ¿Ok? Entonces, el transistor funciona como un interruptor, como la primer compuerta digital, que es un negador, ¿sí? De dos estados. Cuando tengo el estado 0 en la entrada, tengo un estado 1, después veremos cuánto vale cada estado, ¿no? Pero cuando tengo el 0 en la entrada, tengo un 1 a la salida y viceversa. Entonces, si yo hago una comparación de lo que estaba viendo ahí, ¿no? Que era la tensión colector-emisor, que es en estas patitas de acá afuera. La tensión acá, entre el colector y el emisor, bueno, porque este es el colector y este es el emisor. Respecto de la corriente que va a pasar por acá, me va a dar algo así. Yo voy a tener una corriente máxima y la tensión colector-emisor, que cuando estaba abierto acá era la fuente de tensión, que era, qué sé yo, VCC, llamémosle. Voy a tener todo este corrimiento, miren. Cuando yo no tengo tensión en la entrada, entonces la corriente es 0. ¿Sí? Cuando no tengo tensión en la entrada, cuando acá está abierto. Cuando yo no tengo tensión, acá la corriente es 0. Si la corriente es 0, la tensión es máxima. Estoy trabajando en esta zona. Se llama zona de corte. Y cuando le pongo un 1, esto lo cierro y acá tengo la tensión máxima, supongamos, acá la tensión colector emisor me va a caer a valores mínimos, casi a 0.
entonces estoy en esta otra zona que se llama de saturación. ¿Sí? Estas son las dos zonas en las que les estuve mostrando recién en el transistor, en un extremo o en el otro. Pero lo rico del transistor, que es a donde nos vamos a abocar ahora, que estamos en la parte analógica de estos componentes, es en toda esta zona de trabajo, que se va a mover desde un punto hasta este otro, Ah, ¿sí? se llama zona de amplificación. La cámara de mi casa está tan cansada, tan hecha mierda. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a buscar polarizarlo también, al igual que los diodos, en un punto medio, entre que no esté ni acá ni acá, a un punto medio de una tensión colector-emisor que me va a dar una corriente de colector, que eso le vamos a llamar punto Q. Y da toda esa área para moverse en la amplificación. Todo Exacto. más o menos un... Se puede mover de acá. todo, claro. En un punto fijo, nosotros lo dejamos ahí, pero si ese punto deja de ser fijo y empieza a hacer una señal, bueno, lo que va a suceder es que esto se va a ir moviendo, pero nunca se va bueno, si lo polarizamos, la señal se va a mover de acá y este va a ser el eje. Ya lo vamos a ver con cálculos, ¿no? Pero a grandes rasgos estoy presentándoles el transistor. El transistor puede trabajar en la zona de corte o saturación, que es cuando yo le pongo un 0 en la entrada, me da una tensión en las patitas de salida, que representa un 0 en la entrada, un 1 a la salida, y viceversa, es decir, que es como un Pensé que le había negador. soltado. Pero si yo lo polarizo a un punto X, en donde regulo la tensión que tiene acá en función de la corriente que pasa por acá, obtengo un punto en esta gráfica, esta gráfica es Una impresora. tensión colector-emisor en función de la corriente de colector, ¿no? Todo lo que pasa acá afuera, en la parte de la derecha, busco ese punto medio, lo fijo, lo polarizo ahí, y después que yo lo polaricé, ahí le puedo inyectar una señal y me va a amplificar, me la va a dar vuelta la señal, ¿no? Porque es un negador, entonces cuando yo la señal vaya por arriba, esto va a ir por abajo y al revés, pero lo que me va a hacer es, me va a dar la misma señal invertida, ¿sí? Beta veces más grande. Por lo tanto, me la va a amplificar. Para que el tipo amplifique, yo no lo tengo que llevar ni acá ni allá. Tengo que buscar un punto de polarización que me dé una tensión colector-emisor y una corriente de base tales que se quede esto en el medio y entonces tenga todo este rango para moverse. La señal cuando yo se la inyecto, ¿no? Porque si yo a este punto no lo polarizo bien y lo dejo en esta parte, cuando le meta la señal va a haber unos picos, los negativos o los positivos, depende de dónde esté el punto, que me los va a recortar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender a hacer con los transistores. Lo borro porque esto está todo en los apuntes y después cuando nos encontremos lo vamos a ver bien en detalle también, ¿no? Simplemente lo estoy presentando, ¿sí? Soy la única mujer que te diría eso. Lo que va a hacer el transistor es, yo tengo una señal así, Sí, salís todos los días a probar cosas por ahí. ¿sí? O de audio si quieren, qué sé yo, así. La meto en un transistor, en un amplificadorcito, y lo que voy a obtener a la salida, bueno, va a ser exactamente lo opuesto. Qué sé yo, una cosa así, ¿no? Pero los valores de acá a acá van a ser superiores a los de acá. ¿Ok? Para lograr esto, yo tengo que polarizarlo. Ni en directa ni en inversa, en la zona de amplificación. ¿Sí? Para eso vamos a calcular ese bendito punto Q. Que ese punto Q es un valor de corriente para un valor de tensión colector-emisor. En función de un valor de tensión colector. Sería así. En función de la tensión colector-emisor. ¿Ok? Ese punto es el que vamos a aprender a calcular. No sé si hoy, pero por lo menos, pero en la próxima clase seguro. ¿Qué ves? Esto 8:30. Sí, Dani, perdóname, ahora sí, te dejo. Sí. No, está bien. Yo voy haciendo lo que vos Dale. me decís, lo que ellos también, por ejemplo, acá está
el lienzo del Tinkercad. ¿Qué crees que hagamos? Primero, como si fuese un interruptor, un Todo lo que a negador, vos se te mejor dicho. ocurra, lo que se te ocurra. Yo ya lo Bueno, presenté. vamos a ver lo del negador. Dale. Para el negador vamos a elegir un transistor. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de transistores? ¿Cuáles son? ¿Alguien? Los dos tipos que hay, según sus junturas. Si hay alguien, no sé. No, bueno, lo dije muy rápido, por ahí no lo Sí. llegaron a... ¿Se acuerdan que eh, miren el Tinker, está acá, estoy compartiendo pantalla, ¿lo Sí. ven? Sí. ¿Ven Ah, acá? el NPN y el PNP, Claro. sí. Exacto. ¿Cuál Sí, quieren sí, sí. usar? ¿Ves? Nosotros estuvimos con un NPN, pero es lo mismo. Lo que pasa es que los van a tener que polarizar diferente. Diferente es a dónde mandan el positivo y a dónde mandan el negativo, porque estos son como dos diodos unidos por el ánodo y estos son dos diodos unidos por el cátodo. Generalmente usamos más el NPN, no quiere decir que no se use el otro. Es este. Lo voy a poner inclinado. ¿Crees que usemos ya directamente el protoboard o los vamos a complicar mucho? No, no, así Bueno, está bien, me parece que está es bien bien. didáctico ahí. Entonces tenemos Después, cuando lo tengamos claro, vamos a hacer todo en Protoboard. la base, colector y emisor. Y para que funcione, ¿se acuerdan cómo polarizábamos son como dos mallas también, porque Que teníamos por son un dos lado mallas, claro. la Ujú. base, claro, la base emisor, que la polarizábamos en directo. Vamos a ponerle una pilita de 3 volt, así lo hacemos bien, encima que se note bien. Y como este Dale. es NPN, tenemos que mandar el negativo al emisor. Recuerden que el emisor va en directo, o sea que el emisor, si es NPN, va al negativo. ¿Le ponemos resistencia, Javier, o no? No, si querés hacerlo ¿No? así Bien. burdamente para ver cómo Negativo, funciona. claro. Funcionar, por ahí lo Después le ponemos recalentamos. resistencias y las vamos a calcular, obviamente, y ahí va a estar el chiste. Y a la base le ponemos un pulsador para mostrar lo que pasa o Dale, un buenísimo, sí. pulsadorcito. ¿Qué es este? Nunca me acuerdo cuál termina en 1A, 2A. Creo que entra por acá y sale por ahí. Siempre me confundo con eso, con estos Ah, no pulsadores. tengo idea. No, ahora lo vemos, lo probamos. Podemos probar con el ómetro, inclusive. Y esa Bien. fue la base, bien. Y después tengo que hacer otro circuito entre el colector y el emisor, Ah, ¿no? Y a ¿se, veces se le entiende? ponemos una fuente mucho más grande, ¿no? Sí. Y se entiende que este es como un diodo con el cátodo acá y el ánodo acá, que lo estamos polarizando en directo. O sea, que En cuando apretemos directo, este claro. botoncito va a circular Va a una circular corriente que corriente. tendríamos que haberle puesto una resistencia para mí, pero bueno. Y ahora le vamos a poner al otro una batería de 9 volt. O sea que vamos a ver cómo con 3 volt podemos manejar una tensión y una potencia, porque además de una mayor tensión también va a ser una mayor corriente, por ende una mayor potencia. Después vamos a ver que con una fuente podemos hacer todo también. Acá, la voy a Sí, poner acá para que... una aclaración, el transistor así como lo estamos poniendo y polarizando, hay diferentes clases de que se pueden polarizar, clase A, B, AB y demás, ¿no? Se pueden conjugar varios. Eh, Se pueden poner en base común, en emisor común o en colector común. Como nosotros lo vamos a poner con el emisor mirando al negativo, se llama polarización en emisor común. La particularidad que tiene es que amplifica no solo en tensión sino en corriente, por lo tanto, como dice Dani, me va a dar una potencia de salida. Si yo lo pongo en base común, bueno, hay otras formas de conectarlo, digamos, eligiendo cualquiera de las tres patitas que vaya a tierra, eh, directamente a tierra, ¿no? Lo que va a suceder, o a través de una resistencia, pero a tierra, lo que va a suceder es que va a amplificar o en tensión y no en corriente, o en corriente y no en tensión, ¿no? Entonces a veces se requiere que no haya corriente, pero sí haya un cambio brusco de tensión, entonces se pone en base común. Y en colector común, si se quiere lo opuesto, ¿no? Que haya corriente, pero que no haya mucha tensión, se pone en colector común. Y en esta polarización, en emisor común, me va a dar corriente y tensión a la vez. Y entonces me va a dar Amplificación de potencia. potencia, ¿no? Claro, por eso es la más usada y por eso es la que explico.
Y bueno, ahora vamos entonces con una pequeña Claro, corriente, es una lámpara, sí. pila de botón, una lámpara que necesita más de 3 volts para prender. Por ahí prende, pero prendería con la Por ahí batería de 3 podemos volts ponerle más pequeña. un LED en la otra malla, ¿no? Para decir, cuando prende una lamparita chiquita, prende una grande, no sé. Ah, dale, dale. Como para Y mostrar de alguna manera que circula corriente, ¿no? Sí me claro, ahora ocurre. lo conecto. Y el colector lo tenemos que polarizar en inversa, porque ustedes deben haber dicho, ¿cómo es esto? Si esto es el ánodo, esto es el cátodo, y esto es cátodo, ¿por qué no lo polarizamos en directa? No, no, en inversa porque es para que se dé de colector hasta emisor o al revés, según el sentido que querramos ver electrónico convencional de la corriente, la avalancha de la que hablaba Javier. Y ahora, algo importante que muchas veces, a mí me pasó haciendo la tesis, es que si usamos dos fuentes, por el motivo que sea, necesitamos usar dos fuentes separadas, las dos fuentes tienen que estar unidas. O sea, este negativo de esta batería, lo voy a poner por acá atrás para que no se crucen los cables, tienen que estar unidos, ya sea acá o acá, si no, no va a andar. ¿Está bien eso, Javier? Los negativos tienen que estar unidos, por Sí, eso en sí, los sí. diagramas se Ujú. pone la tierra, que en general en Exacto, un sí, sí. aparato electrónico, un celular no tiene tierra, porque no tiene un cable verde que salga una jabalina, sino que se usa como convención que la tierra dice que une todas las masas del circuito, los negativos, si tiene masa negativa, porque hay circuitos que se ponen jodidos y le hacen que lo que va a la masa sea el positivo, pero eso son cosas raras, ¿no? Vos que viste más, Sí, viste que hay sí. circuitos que mandan a la masa en el positivo. Bueno, entonces ahora cuando hagamos esto, tendría que prender, si puse bien el interruptor. Ahora voy a poner el LED. Ahí está. Y ahora vamos a medir las corrientes. Y yo voy a poner el LED, como dijimos, En directa, ¿no? sí, en directa. Voy a ponerlo acá. Le tendría que poner una resistencia, me parece. Ya No, estamos pero si es de medio. un bol y medio, capaz que no. Claro. Es de 3 bolitas de 2. Vamos a ver. Ah, no, acá hicimos, parece que yo hice un pequeño corto con el LED, porque no lo tendría que Sí, haber no sé hecho. por qué lo pusiste Lo ahí. puse en paralelo, claro, está mal lo que hice. Claro, Nadie se cuando dio lo apretás lo cuenta. haces pelota. Lo puse en paralelo, entonces puenteé el interruptor. Claro, Hice un puente al interruptor. ahí va. Yo quiero preguntas, que alguien me haga una pregunta o diga, Bueno, pero sabemos que a ver, ahí la está, virtualidad nos pone a todos. ahí está. ¿Medimos las corrientes? Díganme por Bueno, favor, a aunque ver, sea con hacemos un conectamos. alto ahí. Ahí, a Bien. grandes rasgos, lo que estamos viendo es que hay una corriente chiquitita y una tensión chiquita que apenas prende un LED y poniéndole este componente nuevo al transistor, podemos prender una lámpara, ¿no? Manejada, porque ustedes me dirán, bueno, está bien, si pongo la lámpara a los 9 volts también la prendo y pongo un interruptor y chao, sí, está bien. Pero el chiste es mostrar que con una corriente chiquita y una tensión chiquita muevo una tensión y una corriente más grande, ¿sí? En este caso parece algo muy, muy trivial, pero cuando en vez de ser un interruptor pasa a ser una señal que está incluso cambia de polaridad, lo que me da como resultado es esa misma señal amplificada, aunque invertida, amplificada, ¿no? Y ahí está el gran poder del transistor. Y si no, bueno, me la da opuesta también, ¿no? Cuando está abierto está prendido, cuando viceversa. Sacarme la duda de qué corrientes. ¿Por qué? Porque no pusimos resistencias de polarización, entonces por ahí disparamos las corrientes. No, porque la idea es ponerlo en corte y saturación. Eso entendí que Ah, querías hacer. está bien. Bueno, y acá medimos No, perdón, sí, podríamos. Listo, podemos medir. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Poniendo amperímetros tengo que poner, ¿eh? Vamos a medir la corriente de base emisor y después la corriente de colector emisor. Puede ser que no sean muy diferentes.
porque no usamos resistencias de... A ver, vamos a ver. Cuando tocamos acá, sí, mira, dio más la base emisor que el colector emisor. Pero eso es porque no usamos resistencia. No, ¿cómo? Ah, sí, mira, al revés. No usamos resistencia, por eso. Es más, ¿qué pasó acá que no prendió la lámpara? ¿Por qué no? Eso es lo que no entiendo. Tendría que estar prendiendo la lámpara. ¿Qué pasó acá? Ahora la voy a puentear un segundo. ¿Viene un cargador? Ah, ok. Opa, pasó algo. Ah, no, me equivoqué yo. Miren dónde conecté el... Digo, acá. Acá. ¿No? Conecté mal. Nadie me dijo. Sí, pero no, Acá. no se ve lo que está haciendo. Ahí. Ahí. ¿Y ahora? Ahora sí. De 17 miliamperes a A 180 181. mAh. Ahí está. Y Eso es además lo que queríamos más mostrar. tensión. Una con 3 volt y esto 9 volt. Además de que son 181 a 181 por 3. Porque acá son 3 volt y acá 9. Serían casi 500 y pico de miliamperes contra 17 miliamperes. Acá se ve bien el factor de amplificación. ¿Se entiende por qué? Digo, no 500 miliamperes. Si fuese a 3 volt, sería mucha más potencia porque son 9 volt. Los que estoy manejando para la parte del colector emisor y para la base emisor, 3 volt. Entonces 3 volt por 17 miliamperes, ya lo hacemos, podemos ver qué potencia está disipando cada malla. 3 volt por 0.017 son 50 miliwatts, ¿no? La parte esta está manejando 50 miliwatts. Y la parte del emisor colector está manejando 9 volt por .0... ¿cuánto era? Vamos de nuevo. No me acuerdo la corriente que habíamos medido. Sí, 17 mAh. 181. 17 y 181. Y 181, sí. Entonces acá 9 por .181. Fíjense, un watt, casi, más de un watt y medio. Contra lo otro que eran, nada, no me acuerdo, era re poquito. 17 miliamperes por 3. Una pregunta. Sí. ¿En qué ocasiones usaría un transistor, por ejemplo? Y como estuvimos explicando, ¿cómo? No es un interruptor ideal, pero como un interruptor para manejar ceros y unos en una calculadora, desde que empezaron, hasta una computadora el día de hoy, cualquier proceso que necesite producir unos y ceros muy rápidos, cortando con una pequeña señal otra, o amplificar una señal, o en el caso de esta configuración, está haciendo un negador, o sea, te está dando la señal al revés, pero es lo mismo, es una respuesta de una señal al revés, pero un amplificador en electrónica analógica o ¿qué sería, Javier? Lo que decís vos, un negador, pero al mismo tiempo Sí, es un interruptor. claro, me invierte la señal. Si la llevo a los extremos, me pasa de 0 a 1 por 1 y 0. Si la pongo en un punto intermedio, me la da vuelta, pero me la amplifica N veces, como estamos viendo ahí. Eso sí, pero digo, por ejemplo, no sé, en una lámpara, un transistor, ¿para qué? Para poder, sería como un servomecanismo. Servomecanismo, vos lo que haces es mover algo que necesita mucha fuerza y vos no tenés esa fuerza o no la querés poner. Perdón. O no querés, espera que termino de redondear. O quiero mover cosas eléctricas que pueden ser peligrosas y entonces las controlo con corrientes muy pequeñas que son de electrónica. Entonces, para protegerme de un cortocircuito, de que me dé corriente o
no sé Claro, qué. trabajas un mínimo y después lo potencias. Exacto, es como un servomecanismo. Y Enten- ni más ni menos que en un amplificador, ¿no? Para amplificar una señal. Claro, Eso es de Acá, manera analógica en el punto Q que nosotros vamos a aprender a calcular. Y si lo ok. llevamos en el extremo, en un microprocesador, viste que las procesadoras dicen, no sé, el dual core tiene 8 núcleos y qué sé yo, las computadoras. Cuando Sí, hablan de esos núcleos, hablan de cada núcleo tiene 1 millón de transistores adentro, que cada uno trabajando de manera combinada hace una combinatoria digital con esos unos y ceros. ¿Sí? Entonces, mirá la importancia que tienen los transistores, ¿no? sí, sí. Desde desde, bueno, un interruptor hasta un microprocesador. Y bueno, toda la gama de amplificadores y de servos, mecanismos. acá había un ejemplo muy simple que era, Alguien quería decir sí, algo, perdón que no lo dejé hablar. No, ¿sí? no, está bien. Yo estaba pensando bueno, en el ejemplo que dieron anteriormente y bueno, pensaba en estos circuitos o en estos artefactos eléctricos que no tienen botones, simplemente Ujú. tocas con el dedo Claro, y eso activa todo ese circuito que estamos viendo, porque le da electricidad, Claro, digamos. eso detecta, es como si fuese que la base, pero es un amplificador de alta Claro, ganancia, detecta una pequeña capacitancia que tenemos nosotros en el cuerpo, que en definitiva es también una pequeña corriente en nuestro cuerpo y lo detecta en una de esas patitas, maneja un circuito que no es exactamente un transistor, son varios sí. de alta ganancia, de alta impedancia de entrada y manejan una corriente mucho mayor que es la que maneja el dispositivo que tienen que prender. Acá, por mirá, no sé ejemplo, si, perdón que interrumpa, no sé si llegan a ver acá el televisor, ¿lo ven? Sí, ¿Se ve algo? Acá no hay sí, sí. botones, entonces está exactamente lo que está comentando el compañero. Claro. Yo apoyo mi dedo ahí la- y lo prendo. ¿Cómo hice para poder prender una tensión que viene de 220 volt y que me va a prender todo un televisor? Bueno, simplemente haciendo con mi dedo ese, ese circuito, cerrando ese circuito, lo que estoy haciendo ahí, estoy cerrando el circuito de la base de algún transistor para mover otra etapa que es amplificada y bueno, se representa como, en este caso, como el encendido de un televisor, ¿no? Sí. Ahí va. Perdón, Justo que lo dijiste, lo tenía acá y mm, dije, bueno, vamos a mostrar. Está bueno así porque se entiende mejor. Bueno, para los que ignoramos un poco el tema, digo. perdón, yo, por ejemplo, un Así ejemplo les como, doy. perdón, Nada, así como. ejemplificarlo así como en objetos que vemos para No, entender. claro, bueno, ¿Les acá puedo tenemos mostrar otro, ¿no? algo? Acá Que hay no, otro, que todo sí, el mundo lo tiene, el control disculpa, te remoto. hago una última pregunta y no molesto más Por después. supuesto. No, no es molestia, solo un El, rato. también estaba pensando, sería un circuito muy parecido para activar con un control remoto. El control remoto Claro, tú esto activa que algo estaba mostrando acá. de muy Esto que poco estaba mostrando acá, voltaje. ¿viste? A ver, perfecto. Por eso decía esto que todos tenemos, totalmente, claro. El control remoto con una señal muy pequeña, movemos una luz infrarrojo, que eso mueve a su vez otro sistema que entra con una corriente pequeña y la etapa siguiente sería, bueno, la amplificación. O sea, en un control remoto tenemos una señal chiquitita y lo que recibe esa señal chiquitita seguro tiene un transistor para poder amplificarla. Claro, ahí va. ¿Sí? Entonces el Gracias. transistor, no, por favor, el transistor se puede usar como con puerta lógica, como negador, y en el punto intermedio, que es calculándolo en la polarización en el medio, me puede dar un amplificador. Que si bien la invierte la señal, la amplifica varios cientos de veces y hasta miles de veces, siempre dentro de los rangos que soporte ese componente, ¿no? Pero me la puedo amplificar y bueno, podemos hacer no sé, el sonido amplificado y también podemos jugar con ese punto de polarización y moverlo y hacer efectos como de recorte, los pedales de guitarras, de efectos de instrumentos analógicos, tienen transistores que hacen esto, mira, vos tenés una señal, ponerle así en la entrada y a la salida, bueno, voy a tener una señal así
si está bien polarizado. Pero si yo juego con ese punto de polarización, por ahí me puede dar esta señal, así, recortada acá y no recortada del otro lado, o recortada en ambos lados, que esto ya sería lo que se llama una tensión, una señal saturada, ¿no? Cuando usamos la distorsión y ese tipo de efectos en la guitarra, lo que se hace es recortar esos picos, ¿no? Bueno, También hay la primera distorsión usando un semiconductor es el fuzz, que es un el diodo. fuzz, es un diodo Cortás eso, media corta, sí. onda. Claro, Bueno, bueno, sí, para sacarle, entonces que se escuche entrecortado, entonces esta parte que perdemos se escucha como una distorsión. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esto también se usa en los pedales para el sustain se llama, ¿no? Que lo que hace es recortar cuando uno le pega fuerte a la guitarra para que no se vaya esto muy para acá y muy para acá y molesten los ruidos. Bueno, los acota un poco, ¿no? Para que se escuche una señal más o menos siempre al mismo volumen, ¿no? Acá me quedó como una cuadrada, pero se entiende que esto es a diferentes frecuencias, ¿no? No es una frecuencia única. Entonces, bueno, todo esto se hace con amplificadores, ¿puedo mostrar un con ejemplo? transistores, perdón. Por supuesto que podés, claro. Eh, no sé quién está compartiendo. ¿Ustedes qué están viendo? ¿El pizarrón de Javier o el mío? No, el tuyo. Puf, no sabía que estaba, no estaba, Ah, pensé que estuve estaba viendo. escribiendo y nunca lo vieron, claro. ¿Querés que deje de compartir y mostrarlo las señales? Bueno, dale, sí, dale, Ahí dale. está. Lo vuelvo a hacer. Yo estaba hablando y creyendo que Claro, estaban los listos. dos ejes Vos tenés hiciste una la señal señal. así, ¿sí? Y entonces lo que me va a dar es una señal así, ¿no? Invertida. ¿Ok? Eso es lo que me da un transistor en polarización en su zona de trabajo con su punto de Q en el medio. Pero también puedo jugar con esa polarización y recortar la señal cuando llega a un cierto valor umbral para que no me moleste ese ruido, porque esta parte de acá por ahí es un ruido muy chillón y entonces lo que logro es recortándola una suerte también de, entre comillas, ecualización, porque esto no es ecualización, y si no, también puedo De los dos recortar lados, ¿no? Podés, si de querés. los dos lados, Claro. exacto, si lo corto de los dos lados, ahí la coto y entonces voy a tener una señal que va a ir entre estos dos valores, ¿no? Hay Claro, esos pedales de guitarra, cortes así abruptos te producen unos armónicos, claro, esos que es la distorsión. Esto auditivamente, claro. con semiconductor están hablando, porque bueno, Sí, estoy hablando a grandes rasgos que siempre hay transistores en esto. sí, Siempre sí, hay sí. otros componentes que también vamos a ver, pero siempre hay transistores. Y entonces jugando con este punto que vamos a aprender a calcular la clase que viene, lo podemos hacer amplificar en toda la zona o recortar y entonces lo que podemos hacer es acá es un sustain que lo que hace es cuando uno le pega muy fuerte a la guitarra o a un efecto analógico que se irían estos niveles al diablo, bueno, los acota para que nunca suene más fuerte que eso. Como contrapartida pierdo información, por supuesto que esta información no está y la nitidez de ese sonido lo voy a perder, pero bueno, por lo menos no me va a romper el oído y va a sonar todo al mismo volumen o a un volumen máximo. O también lo puedo hacer bruscamente cortándolo y esto se va a percibir como una señal saturada, ¿no? Cuando está llegando al borde y se recorta, se pierden los picos, se escucha saturada, como es el caso de la distorsión. Lo que mencionabas vos es el fuzz, que lo que hace es, bueno, en vez de poner un transistor, es poner un diodo, burdamente, hay otras cosas, ¿no? Pero ponemos un diodo y entonces cuando meto la señal, en este caso lo que me haría es, me recorta toda esta parte, ¿no? Y entonces yo con ese fuzz, que es un diodo, cuando le metí esta señal, en realidad que puede ser la vibración de una cuerda, lo que escucho es esto. Es esto y esto otro de acá, y entonces, bueno, le va dando otro color, le va sacando información, la va modificando, ¿no? Ni hablar con los moduladores, no me quiero meter en los moduladores, pero los moduladores serían otro transistor inyectándole una señal a otra y haciendo locuras, ¿sí? Así que bueno, estos son algunos de las funciones de un diodo, ¿no?
Después vamos a ver de un diodo y de un transistor. Vamos a ver cómo se combinan estos con otros componentes como los que trabajan con campos magnéticos y eléctricos. Eso, bueno, va a ser la segunda parte. Y cuando aprendamos todo eso, bueno, vamos a tener un panorama completo de todos los pilares de la electrónica analógica, ¿no? Después de eso vamos a empezar a ver un poco de electrónica digital. Ok. Sí, Dani. Bien, bueno, no, lo que estaba mostrando era esto. En el Tinker pueden simular Arduino también y tienen el código, todo. En este caso, no sé qué código estoy simulando. Lo que sí sabía, creo que era algún código que está por ahí que, según la combinatoria de estos, debe ser una tabla lógica. Por eso está en el código del Arduino, que según la combinación de estos interruptores se prenda la lámpara. Pero eso responde a una lógica que se le programa al Arduino. Pero ustedes saben que el Arduino en las salidas tiene solamente 5 volts, que lo estoy alimentando por el USB, y 20 miliamperes. Y yo acá puse una lámpara, un motor. Entonces, dejando de lado que no importa la combinatoria, le estoy mandando como máximo 20 miliamperes. Y fíjense, bueno, en este momento prende con todos. Arriba debe haber algún tipo de problema de código, pero estoy manejando 321 miliamperes y 12 volts para mover un motor. O sea, es una interfase entre el Arduino, que no puede manejar más de 5 volts y 20 miliamperes, este transistor, y aparatos que están manejando 12 volts o más, un motor, una lámpara. Y este transistor podría tener otra interfase, podría estar manejando un pequeño relay o un relay de estado sólido, que es un relay con electrónica que ni entra en la materia, pero de paso es lo mismo, que puede manejar con estos 321 miliamperes y 12 volts que maneja este transistor, pero que no se podía conectar directamente al Arduino, el relay, porque necesita mucha potencia para empezar a funcionar, potencias todavía mucho mayores. O sea, en este caso lo estamos usando como si fuese justamente el servomotor. Un aparato que con la poquita señal del Arduino, yo lo usé en mi tesis con un LED RGB de potencia que apuntaba del lado de atrás de un tubo gigante que era un caleidoscopio que se movía con unos motores, y los motores también, o sea, yo había usado 2 Arduinos porque el código no me había salido, que con uno solo manejar todas las luces, el motor y las entradas eran 6 distintas, porque eran 6 láser en una rejilla en el piso que vos caminabas y según las coordenadas que cortabas, hacían diferentes combinatorias el motor, y las luces cambiaban de ese caleidoscopio. Y ese caleidoscopio, la imagen la tomaba con una cámara y la proyectaba adelante del que se movía. Era como que vos te movías y la imagen cambiaba aleatoriamente, porque el caleidoscopio tiene un efecto aleatorio que lo da cómo se mueven las partículas. Yo lo único que manejaba era la iluminación y el motor, pero necesitaba manejar corrientes más importantes que las que podía manejar el Arduino. Entonces usé 4 transistores, uno para el motor y 3 para los RGB. Pero básicamente era esto multiplicado por 4, las salidas. Y después la lógica hacía lo que se había programado, que era la idea. Pero bueno, eso, no quería mostrar un ejemplo práctico. Y después un amplificadorcito, puede ser para un micrófono, para entrar la señal a un amplificador. Bueno, voy cortando. Sí, No, ahí. tranquilo. ¿Qué sería eso con el Arduino? En Arduino te lo vuelvo a mostrar porque lo dejé de compartir. Esto es una analogía de lo que hice en mi tesis. Ah, Yo lo que estabas manejaba contando, está bien. todo el motor y en realidad eran 3 RGB. Puse lamparita para mostrar que estoy manejando una potencia y A grandes rasgos, ¿qué hace? y esto con la pequeña tensión de 5 volts y 20 miliamperes que manda el Arduino, con su código adentro. Ok, viene de procesar una señal, ¿eso? 4 salidas, 3 para el RGB y una para un motorcito eléctrico que maneja
un tubo que era un caleidoscopio gigante. Entonces lo Ok. retroiluminaba, viste que el caleidoscopio le tenés que dar luz para que cree imágenes. Yo cambiaba el Excelente. color, Lo el entendí. movimiento Ujú. del caleidoscopio, y el caleidoscopio lo tomaba cámara y lo proyectaba delante de la persona que, que se paraba delante de la imagen. ¿Y cómo controlaba el motor y las luces? Con sensores hechos con láser en el piso, una 6 láser. Entonces, según donde vos cortabas los láser, era un resultado diferente de luz y movimiento. Era como un interactivo, pero sin tocar el caleidoscopio, y además llevado a otra escala, gigante. En una mezcla de tecnologías, el caleidoscopio es un aparato muy antiguo, que era parte lúdico, didáctico, otro medio científico por las reflexiones, y llevado al extremo de usarlo con Arduino. El Arduino es un microprocesador programable, muy fácil, pero bueno, yo lo único que quería mostrar era la parte de manejo de potencia, que podíamos Sí, ok. manejar. Ahí lo que podemos sacar de conclusión es que, bueno, todo lo que estamos aprendiendo de electrónica podría, digo podría porque la potencialidad de un Arduino no la da algo estático como lo que estamos haciendo de circuitos, pero podríamos reemplazar ese Arduino por un circuito electrónico, como por ejemplo en este caso un amplificador, ¿sí? No con la potencialidad de un Arduino que lo puedo cambiar en función de que lo que cambie el código, sino que sería algo estático, pero bueno, estamos mostrando la parte electrónica que hay detrás, ¿no? Así que bueno, por mi parte, yo creo que ya hemos visto un montón. Cerramos con todo lo que es diodos y empezamos a entender un poquito, a conocer lo que son los transistores, el uso, los usos que tiene y más o menos cómo empezaría a funcionar. La clase que viene, lo que vamos a hacer es trabajar con un transistor de juntura, en colector común, perdón, en emisor común, y vamos a calcular ese bendito punto Q, ese punto que necesitamos de polarización, para que nos quede la curva en la recta, en la mitad de la recta, para que nos amplifique sin distorsión, ¿sí? Vamos a aprender a hacer eso, utilizando la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff. Vamos a aprender a calcular las resistencias que necesitemos para que esto funcione, ¿sí? Es un punto bastante importante el aprender de amplificadores, así que espero que la clase que viene sea presencial, que nos veamos, acá estoy, que nos veamos y que sea un poquito más interactiva y que me puedan preguntar ahí sin toda una red en el medio y delays y demás. Opa, Así ¿no? que, ¿me escuchan?